Nunca pensé que el sonido de una escoba pudiera decir tanto sobre quién soy, ni que el eco de mis pasos por los pasillos silenciosos de un tribunal pudiera contener tantos gritos que jamás nadie escuchó. Mi nombre es Rosa Matilde dos Santos. Tengo 48 años, pero a veces siento que viví 3 vidas dentro de este cuerpo. Vine desde São Luís, en el noreste de Brasil, con la promesa de que aquí, en Estados Unidos, uno podía empezar de cero. Pero nadie te dice que para algunas personas ese cero se queda congelado para siempre. Vivo en Newark, Nueva Jersey, y durante 5 años trabajé como limpiadora nocturna en uno de los tribunales federales más respetados del estado. Cada noche entraba por la puerta trasera, esa que no tiene alfombra roja, ni flashes, ni respeto. La puerta del personal que no importa. Esa era yo. Mi uniforme era siempre el mismo: pantalones anchos, camisa azul marino y un abrigo barato que me protegía del frío que parece nunca irse del alma. El carrito de limpieza tenía todo lo que necesitaba: escoba, trapo, desinfectante y un cuaderno viejo donde anotaba los horarios y los pisos que debía repasar 2 veces porque pasaban jueces por ahí. Nadie me preguntaba mi nombre. Para ellos, yo era la brasileña, la de la limpieza, la señora, pero yo lo sabía todo de ellos. Sabía qué juez se quedaba hasta tarde, qué abogado tenía amantes que visitaban su despacho cuando la luz del pasillo ya se había apagado. Sabía quién bebía de más y escondía botellas detrás del archivador, quién fingía humanidad durante el día, pero me ignoraba por completo cuando pasaba frente a mí. Yo veía todo, pero nadie me veía a mí. Al principio pensé que la invisibilidad era una bendición. Nadie me molestaba. Nadie esperaba que diera explicaciones. Podía llorar en silencio mientras pasaba el trapeador. Podía escuchar música bajito en mis audífonos mientras ordenaba papeles fuera de lugar. Pero pronto esa invisibilidad empezó a doler. Empezó a pesar como una cadena silenciosa. Me preguntaba, ¿cuántas veces alguien dijo mi nombre en voz alta en este edificio? ¿Cuántas veces alguien me miró a los ojos? No eran muchas. A veces pasaban días enteros sin que nadie se dirigiera a mí. Solo los otros del turno nocturno, otros como yo. Gente con papeles vencidos, historias de fuga, acentos que escondían como podían. Gente rota, pero digna, como yo. Yo no llegué aquí buscando lujo. No vine huyendo de la ley ni con planes ambiciosos. Solo quería vivir con un poco de paz. Después de perder a mi madre por una neumonía maltratada en el hospital público de São Luís y ver a mi hijo enfermarse por falta de medicamentos, tomé la decisión que tantas otras mujeres como yo toman en silencio: irme. Dejé atrás todo lo que conocía. Mi casa pequeña pero llena de amor. Mis amigas, mi iglesia, mi tierra. Crucé fronteras con más miedo que ropa. Llegué a este país sin inglés, sin contactos y sin certezas, pero con unas ganas inmensas de sobrevivir. Mi primer trabajo fue cuidando a una anciana en Brooklyn. Dormía en un sofá y trabajaba más de 16 horas al día. Me pagaban en efectivo, menos de lo que me prometieron, pero tragué. Aguanté porque tenía un hijo esperando en Brasil. Cada centavo que ganaba lo enviaba. Luego pasé a limpiar casas, oficinas, tiendas, lo que fuera, hasta que un día una agencia me ofreció un puesto fijo como limpiadora nocturna en un edificio federal. Cuando escuché tribunal, sentí algo raro en el estómago. Pensé que ahí, tal vez, habría más dignidad, más orden, más respeto. Qué ingenua fui. El tribunal era frío, no por el clima, sino por la forma en que te hacía sentir. Cada rincón parecía decirte que no pertenecías, que no debías hablar, que tu lugar estaba en el fondo, en la sombra, en la esquina donde nadie mira. Pero aún así, me esforzaba cada noche. No llegaba tarde, no faltaba nunca. Limpiaba cada sala como si fuera mi casa. Me aprendí los códigos de las puertas, los hábitos de los empleados, las esquinas donde se acumulaba polvo, aunque nadie lo notara. Había una especie de orgullo secreto en hacerlo bien, aunque nadie lo reconociera, porque en el fondo quería demostrar que no era solo una inmigrante más, que valía, que tenía un nombre, que era alguien. A veces me quedaba parada en el centro de la sala del juez principal,
solo para imaginar cómo se sentiría estar sentada ahí, cómo se sentiría hablar y que alguien escuche, cómo sería que mi voz tuviera eco. Pero luego sonaba el cronómetro del celular y recordaba que debía seguir, que el tiempo era dinero, que el silencio era el precio de mi supervivencia. Había noches en las que me dolían tanto los pies que lloraba en el baño de discapacitados. Nadie usaba ese baño de noche. Era mi escondite, mi rincón secreto. Ahí me quitaba los zapatos por 5 minutos, me masajeaba los tobillos y recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Por mi hijo, para pagar su escuela en Sao Paulo, para que él nunca tuviera que arrodillarse ante nadie como yo lo hacía ante cada inodoro sucio que me tocaba limpiar. Pero por más que me esforzaba, por más que me rompía el lomo cada noche, seguía siendo invisible. No importaba si dejaba el piso brillante como un espejo o si encontraba una billetera perdida y la devolvía sin tocar un centavo. Nadie decía gracias. Nadie preguntaba ¿cómo estás? Era como si yo no existiera. Y con el tiempo, una parte de mí empezó a creer que eso era verdad, que yo no existía, que solo era un cuerpo funcional, útil, pero descartable. Pero todo cambió la noche en que vi mi nombre en esa lista. Mi nombre, no el de otra, no una coincidencia. Era mi nombre completo, escrito con mayúsculas, debajo de un encabezado que decía Audiencia Confidencial, Proceso Federal 74892A. Al principio pensé que era un error. Tal vez alguien usó mi nombre por accidente. Tal vez era otra persona con el mismo nombre. Pero cuanto más leía, más claro se volvía. Era mi número de seguro social, mi dirección, mi fecha de nacimiento. Esa noche, la escoba se me cayó de las manos. Me temblaban las piernas. Sentí que el aire se fue de la sala. Me senté en una de las sillas del jurado, esas que siempre limpiaba con tanto cuidado, y miré el papel como si no pudiera creerlo. ¿Por qué estaba mi nombre ahí? ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo podía ser posible que alguien como yo, que nunca ha tenido ni una multa de tránsito, apareciera en un proceso federal? El miedo se apoderó de mí como una ola helada, y ahí supe, algo muy grave estaba pasando, y yo estaba en el centro de todo, sin siquiera saberlo. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez trabajaste tanto que ni tú misma sabías si valía la pena, quiero saber de ti. Deja un comentario con la frase, mi nombre también importa, para que todas las rosas del mundo sepan que no están solas. ¿Alguna vez sentiste que nadie te veía, aunque estuvieras gritando por dentro? Cuéntame, te leo. ¿Te está conmoviendo esta historia? Entonces, suscríbete. Aquí contamos verdades que la gente prefiere ignorar. Historias que duelen. Historias que importan. Porque aunque no tengas voz en una sala de juicio, aquí, tu historia sí tiene eco. Cuando llegué a Estados Unidos, llevaba conmigo una maleta vieja, una Biblia en el bolsillo del abrigo y el nombre de mi hijo escrito en un papel, porque juré que no me olvidaría ni por un segundo por qué estaba haciendo todo esto. El avión aterrizó en Newark en una madrugada silenciosa. Nadie me esperaba en el aeropuerto. Nadie me abrazó. Solo una ráfaga de frío que me atravesó el alma como si fuera una advertencia. Era enero y yo apenas tenía un suéter prestado. En Brasil nunca había sentido ese tipo de frío. Uno que no solo congela la piel, sino que también hace temblar las decisiones. Me recibió una mujer brasileña, conocida de una prima lejana, que me ofreció quedarme con ella en lo que encontraba algo. Su casa estaba llena de otras mujeres como yo. Todas dormíamos en colchones en el suelo, cada una con sus historias calladas, sus lágrimas secas y sus teléfonos llenos de mensajes que ya no contestaban. Durante el día, limpiábamos casas. En la noche, lavábamos platos en restaurantes, cuidábamos niños que no eran nuestros o simplemente caíamos rendidas en cualquier esquina donde hubiera silencio. La primera casa que limpié era de una mujer blanca, adinerada, con una colección de perfumes más grande que cualquier cosa que yo había visto en mi vida. Ella nunca me miraba a los ojos. Dejaba el dinero doblado sobre la mesa de la cocina y salía antes de que yo llegara. En una ocasión me pidió que no hablara portugués en su casa porque le parecía ruidoso. Yo no respondí. Sonreí y seguí limpiando, porque necesitaba ese dinero.
porque cada dólar era una pastilla para mi hijo, era un plato de arroz para mi padre enfermo, era una esperanza. Algunos días trabajaba en 3 casas diferentes. Me dolían las muñecas, tenía las uñas comidas por el cloro, los zapatos rotos. Pero en las noches, cuando hablaba por videollamada con mi hijo, fingía una sonrisa. Le decía que todo iba bien, que estaba feliz, que tenía amigos. Mentí muchas veces para no preocuparlo. Le conté historias inventadas de paseos por la ciudad. Nunca le dije que muchas veces no comía para poder pagar el bus, que me quedaba dormida parada en la ducha de tanto cansancio. La vida seguía con una rutina feroz. Me acostumbré al silencio de los trenes, al acento extraño del inglés, a la sensación de estar permanentemente en peligro. Cada vez que alguien mencionaba inmigración, el estómago se me retorcía. Evitaba mirar a los policías. Me cambiaba de acera cuando veía patrullas. Vivía con el miedo constante de que un error me devolviera a un país que ya no me esperaba. Fue entonces cuando escuché que una agencia estaba contratando para trabajo nocturno en oficinas. No pagaban mucho, pero prometían estabilidad y turnos fijos. Me presenté con los papeles que tenía, falsos, pero cuidadosamente preparados. Aprendí a caminar con la espalda recta, a mirar a los ojos sin parecer desafiante, a usar un tono de voz suave que no levantara sospechas. Me contrataron esa misma semana, y fue así como llegué al tribunal. La primera noche que entré al edificio, sentí una mezcla extraña de orgullo y temor. Orgullo porque creía que trabajar ahí significaba un paso adelante. Un lugar serio, oficial, diferente. Temor porque el lugar imponía una frialdad que calaba hasta los huesos. Todo era mármol, vidrio, acero. Las luces eran blancas, casi clínicas. No había colores, no había calor, solo reglas, solo vigilancia. Me explicaron mis tareas. Limpiar las salas de audiencias, oficinas de fiscales, baños, pasillos, la sala de descanso del jurado. Me dieron un uniforme nuevo, con mi primer nombre bordado en rojo. Me advirtieron que no hablara con nadie, que hiciera mi trabajo rápido, que no dejara rastros. Me lo dijeron como si limpiar fuera un acto clandestino, como si yo fuera un fantasma necesario, pero incómodo. Durante los primeros meses no hablaba con nadie, ni siquiera con los otros del turno nocturno. Llegaba, hacía lo mío y me iba, pero poco a poco fui entendiendo cómo funcionaban las cosas. Supe que jueces eran arrogantes, cuáles trataban bien a los empleados. Aprendí qué pasaba en cada piso. Descubrí cuál era la sala que más se ensuciaba y cuál era la oficina donde los secretos se escondían detrás de archivadores cerrados con llave. Una vez, mientras limpiaba una de esas oficinas, encontré una carta abierta sobre el escritorio. Era una confesión escrita a mano. Alguien contaba cómo había manipulado pruebas en un caso. Me quedé paralizada. Sentí que no debía estar ahí, pero también supe en ese instante que el tribunal no era tan limpio como parecía. Guardé el secreto. No dije nada. Porque no era mi mundo. Porque si decía algo, yo sería la que perdería, no ellos. Con el tiempo, empecé a sentirme parte de ese lugar. Aunque nadie me lo decía, yo sabía que sin mi trabajo, ese edificio no funcionaría. Limpiar no es solo pasar un trapo, es asegurarse de que todo esté en orden, de que las personas puedan hacer su trabajo sin tropezar con la mugre de sus propias decisiones. Yo limpiaba más que papeles, más que baños. Yo limpiaba rastros. Yo borraba historias que otros dejaban olvidadas sin pensar en quién las recogería. A veces encontraba notas rotas, audios en grabadoras, restos de lágrimas en los pañuelos tirados. Una vez hallé un anillo de bodas en el baño de hombres. Otra vez encontré una botella de whisky vacía detrás del escritorio de una fiscal que hablaba de ética todo el tiempo. Cada objeto era un pedazo de verdad, de una verdad que solo los invisibles como yo veíamos. Una noche, mientras lustraba los pisos del pasillo principal, escuché una conversación entre 2 guardias. Hablaban de mí. Uno de ellos dijo que yo era la brasileña que siempre está mirando todo. El otro respondió que debía tener cuidado, que esas mujeres parecen tontas, pero lo ven todo. No sabían que yo hablaba inglés. No sabían que yo entendía cada palabra. Desde entonces, empecé a andar con más cuidado, a evitar mirar directamente, a hacerme aún más invisible, porque entendí que mi presencia ya no era solo ignorada,
también era temida. A pesar de todo, no dejé de trabajar duro. Mi hijo seguía creciendo. Seguía pidiéndome fotos. Me pedía que le mostrara dónde trabajaba, pero nunca lo hice. Me daba vergüenza. ¿Cómo explicarle que su madre pasaba las noches limpiando la suciedad de un sistema que se vendía como justo, pero que olía a hipocresía? ¿Cómo explicarle que yo era parte de ese engranaje, aunque nadie me reconociera? Los años pasaban. Mi cuerpo empezó a resentirse. Dolores en la espalda, en las rodillas, en las muñecas. Pero seguía, porque no tenía opción, porque la única manera de sobrevivir era seguir. Una noche, después de limpiar la sala de audiencias principal, me senté en una de las bancas y me permití cerrar los ojos por un momento. Fue ahí donde me imaginé otra vida, una donde alguien como yo pudiera tener un negocio propio, donde pudiera estudiar, donde pudiera dejar de esconderse. Pero en ese mundo real, en ese tribunal donde yo no era más que una sombra con trapeador, los sueños no tenían lugar, solo el silencio, solo las órdenes, solo las miradas de reojo. Por eso, la noche que encontré mi nombre en esa lista, todo mi mundo se tambaleó, porque hasta entonces la invisibilidad era mi refugio, pero ahora era mi condena. ¿Alguna vez sentiste que estabas en un lugar donde nada de ti importaba? ¿Que podrías desaparecer y nadie lo notaría? Si alguna vez te sentiste así, te invito a dejar un comentario con la frase «Yo también merezco ser vista», porque cada historia cuenta, porque cada silencio duele, y porque ya es hora de que escuchen nuestras voces. Si esta historia te está tocando el corazón, te pido que te suscribas, no para hacer números, sino para que más personas como tú y como yo encuentren aquí un espacio donde ser escuchadas, donde la dignidad no se mida por un título, sino por la verdad que cada una lleva dentro. Era una noche cualquiera, una más entre tantas otras, donde la rutina ya había dejado de doler y se había vuelto parte de mi piel. Había terminado de limpiar el tercer piso, donde quedaban las oficinas administrativas, y bajaba lentamente por las escaleras con mi carrito lleno de productos. Mis rodillas crujían en cada peldaño y mi mente divagaba en lo que cocinaría al día siguiente con lo poco que me quedaba en la despensa. Me detenía siempre frente al dispensador de agua en el segundo piso. Tomaba un vaso pequeño, lo llenaba solo hasta la mitad y me lo tomaba como si fuera un ritual. Ese era mi momento de respirar. Pero esa noche algo era diferente. No lo noté de inmediato. Tal vez fue la forma en que la puerta del archivo estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado, o tal vez fue esa carpeta olvidada sobre la mesa que sobresalía como si pidiera ser vista. Me acerqué con cautela. A veces los abogados dejaban cosas importantes, y yo siempre las devolvía sin mirar. Esa era mi manera de conservar la poca confianza que me daban, aunque nadie lo dijera. Pero esta vez algo me detuvo. Mi nombre. Ahí estaba, en la primera hoja. Rosa Matilde dos Santos. Al principio pensé que era una coincidencia, tal vez alguien con el mismo nombre, pero al mirar más de cerca, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era mi número de seguro, mi fecha de nacimiento, mi dirección, mi nombre escrito en mayúsculas, subrayado. Leí en voz baja: investigación abierta por presunto uso indebido de recursos financieros y vínculos con actividad fraudulenta. Sentí que el aire desapareció de mis pulmones. El corazón empezó a golpearme el pecho con una violencia que no conocía. Volví a leer. No entendía cada término, pero reconocía el lenguaje de las condenas. Fraude, dinero, falsificación, palabras que jamás en mi vida había pronunciado con temor, palabras que ahora me pertenecían sin haberlas buscado. Quise devolver la carpeta donde estaba. Quise fingir que no la había visto, pero mis manos no respondían. Estaban frías, sudadas. Las piernas me temblaban. Me senté en la silla más cercana, en una esquina de la oficina donde nunca había osado descansar. Era la silla del fiscal, y ahí estaba yo, una limpiadora, temblando con un documento en las manos que decía que era una delincuente. No sabía si llorar o gritar, pero no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé quieta, mirando esa hoja como si pudiera hacerla desaparecer con la fuerza de mi silencio. Una parte de mí quería creer que todo era un error, que alguien había usado mis datos sin permiso, que la justicia encontraría
la verdad. Pero otra parte, más realista, más golpeada por los años en este país, me decía que para una mujer como yo, pobre, inmigrante, sin documentos sólidos ni redes de apoyo, ese papel podía significar el fin de todo. Porque aquí, cuando tu nombre entra en un proceso judicial, nadie se pregunta primero si eres culpable o inocente. Solo se aseguran de que tu cara tenga una historia que encaje en el molde de los culpables. Y la mía, con mi acento, con mis callos en las manos, con mi silencio obediente, parecía encajar demasiado bien. Guardé el documento de nuevo en la carpeta y la dejé exactamente como la encontré. Miré a todos lados para asegurarme de que nadie me había visto. El pasillo estaba vacío, pero sentía como si 1000 ojos me observaran desde las cámaras. Bajé al primer piso como en trance. Terminé mi turno en completo silencio. Cada ruido me sobresaltaba. Cada paso de los guardias me sonaba como amenaza. Esa noche no dormí. Me acosté con la ropa del trabajo puesta. El documento seguía grabado en mi cabeza palabra por palabra. Me pregunté una y otra vez, ¿cómo era posible que mi nombre estuviera en esa investigación? Al día siguiente, traté de actuar con normalidad, pero ya nada era normal. En la sala de descanso, escuché a 2 empleados hablar de una investigación en curso. Decían que alguien del equipo de limpieza estaba involucrado en un caso grande. Uno de ellos soltó una risa nerviosa. El otro respondió que no le extrañaba. Mucha de esa gente viene huyendo de algo, dijo como si hablase de animales callejeros. Tragué saliva. No dije nada, solo limpié la taza que acababan de usar y salí de ahí con la cabeza baja. Durante esa semana, empecé a notar cosas extrañas. Una secretaria me miró con una mezcla de lástima y sospecha. Un guardia me hizo una pregunta innecesaria sobre la basura del segundo piso, algo que nunca antes le había importado. Hasta la encargada de recursos humanos, que siempre me ignoraba, me saludó con una sonrisa tensa. Era como si todos supieran algo que yo apenas estaba empezando a descubrir, como si yo fuera la última en enterarme de mi propia caída. Intenté hacer memoria. ¿Había entregado mis datos a alguien recientemente? ¿Había perdido algún documento? Recordé que hacía meses, una supervisora nueva me pidió una copia de mi identificación y mi dirección para actualizar los archivos. No me pareció raro. Era normal que la agencia pidiera eso. Pero ahora, ese simple acto se sentía como una traición. ¿Y si esa información había caído en las manos equivocadas? ¿Y si alguien, desde dentro, usó mis datos para encubrir sus propios delitos? Comencé a revisar mis cuentas bancarias, mis estados de cuenta. Todo parecía normal, pero yo sabía que no todo estaba bien, porque una investigación federal no nace de la nada. Alguien tenía que haber dado mi nombre, alguien con acceso, alguien con poder. Me invadió el miedo, pero también la rabia, la sensación de que había sido usada, que mi anonimato había sido convertido en arma, porque nadie sospecha de la mujer que limpia, porque nadie la escucha, porque nadie cree que tenga voz. Esa semana, en una de las noches más frías de marzo, salí del tribunal con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Caminaba rápido, queriendo desaparecer entre las sombras. De repente, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso. Crucé la calle, pero los pasos seguían detrás de mí. Me giré y vi a un hombre de traje, uno que había visto antes en el edificio, acercarse con expresión seria. Me dijo mi nombre en voz baja. Me congelé. No sabía si correr, si responder, si gritar. Me dijo que no me preocupara, que solo quería hablar conmigo, que era abogado y que había algo importante que debía saber. No entendí qué hacía un abogado esperándome en la calle. No sabía si era una amenaza, si era una trampa. Me negué a hablar con él. Crucé la calle de nuevo. Me metí en un supermercado y me escondí entre los estantes de cereales hasta que lo perdí de vista. Esa noche llegué a casa temblando. Cerré las cortinas. Apagué las luces. Me acurruqué en un rincón y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir escapando. Porque lo peor no era que me hubieran acusado de algo. Lo peor era no saber de qué me estaban acusando realmente. No saber quién me había señalado. No saber cuán profundo era el abismo que estaba por tragarme. Si alguna vez te viste atrapado en algo que no hiciste, si alguien usó tu nombre sin tu permiso y tu voz no fue escuchada, quiero leer tu historia. Deja en los comentarios la frase
Mi verdad merece ser contada. Y ayúdame a que más personas sepan lo que realmente pasa en los rincones donde la justicia no llega. Porque todos tenemos derecho a la verdad, incluso quienes limpian el suelo sobre el que otros pisan. La semana siguiente fue la más larga de toda mi vida. Sentía que cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Caminaba por los pasillos del tribunal con el corazón en la garganta, esperando que en cualquier momento alguien me tomara del brazo, que dijera mi nombre frente a todos y me arrastrara por esos mismos pisos que yo había limpiado durante 5 años. Ya no era solo miedo. Era una paranoia creciente, como si las paredes susurraran, como si las miradas me traspasaran, como si el aire mismo supiera que algo estaba podrido y yo era la culpable sin juicio. Una noche, mientras limpiaba el baño de la planta baja, encontré una nota arrugada dentro del cesto de papeles. Estaba escrita a mano. Decía solamente: «Sabemos lo que hiciste». Me quedé inmóvil. No sabía si era para mí o si alguien la había tirado sin intención. Pero mi mente ya no era capaz de pensar con claridad. Todo lo que encontraba lo conectaba con la carpeta que había visto. Todo era una señal, una amenaza, una pista de que alguien estaba jugando conmigo, usándome como escudo para cubrir su propia corrupción. Decidí que tenía que hablar con alguien. Pero, ¿con quién? No tenía abogados, ni amigos dentro del sistema, ni conocidos con poder. Pensé en ir directamente a la policía, pero sabía que sin pruebas sería inútil. ¿Y si me tomaban como la verdadera sospechosa? ¿Y si pensaban que estaba intentando cubrirme antes de que explotara todo? Recordé cómo funcionan las cosas en este país para los invisibles. Aquí, cuando un pobre es acusado, primero se le encarcela y después, si hay suerte, se le escucha. No podía arriesgarme. Empecé a juntar todo lo que pudiera servir como prueba de mi inocencia. Imprimí los recibos de mis envíos de dinero a Brasil. Guardé copias de mis horarios laborales. Anoté fechas, nombres, detalles, todo lo que pudiera probar que yo no había hecho nada malo. Pero aún así, dentro de mí, una voz me decía que nada sería suficiente, porque no era una cuestión de lógica, era una cuestión de narrativa, y en su historia, yo ya era la culpable perfecta. Una noche, mientras limpiaba la sala de descanso de los jurados, noté que la computadora estaba encendida. Eso no era normal. Siempre quedaban apagadas al final del día. Me acerqué con cautela. En la pantalla había un correo abierto. No vi el destinatario completo, pero el asunto decía: confirmación de transferencia, caso 73921. El número no me decía nada, pero las palabras me helaron. No toqué nada. No quería que quedara rastro de mis huellas. Solo miré el reloj de la pantalla. Eran las 2:14 a.m. Yo tenía la tarea de limpiar ese piso entre las 2 y las 3. Si alguien hacía algo con esa máquina y necesitaba encubrirlo, ¿quién crees que sería la principal sospechosa? Exactamente, yo. Esa misma noche, cuando terminé mi turno, no fui directo a casa. Me quedé sentada en la parada del autobús por más de 1 hora, esperando, pensando. Algo en mi interior me decía que estaba siendo observada, que todo estaba siendo calculado. Me pregunté una y otra vez quién ganaría algo incriminándome. ¿Por qué yo? La respuesta era más obvia de lo que quería admitir. Porque era fácil, porque no tenía defensa, porque nadie escucharía a la señora que limpia, porque nadie se tomaría la molestia de investigar más allá. Los días pasaban y mi ansiedad crecía. Empecé a notar cambios sutiles pero constantes. Un guardia que antes me saludaba con la cabeza, ahora evitaba el contacto visual. Una empleada de oficina, con la que había compartido una charla una vez, cerró la puerta apenas me vio pasar. Los ojos que antes me ignoraban, ahora me esquivaban, y los que se cruzaban con los míos lo hacían con una mezcla de incomodidad y sospecha, como si ya supieran lo que se decía de mí. Una mañana, al llegar al edificio, encontré a 2 hombres vestidos de traje en el vestíbulo. Uno de ellos sostenía una carpeta con una etiqueta blanca donde alcanzaba a leer parte de mi apellido. Fingí no haberlo visto. Pasé de largo como siempre, empujando mi carrito de limpieza. Pero mis manos temblaban tanto que los frascos dentro del carrito tintineaban. Uno de los hombres me observó con detenimiento, como si quisiera memorizar cada rasgo de mi rostro.
Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me miró con atención, y sin embargo, fue la mirada más aterradora que recibí en mi vida. Esa noche, mientras limpiaba el ascensor, me crucé con el supervisor del turno nocturno. Nunca se detenía a hablar conmigo, pero esta vez sí lo hizo. Me preguntó si todo iba bien, si me sentía cómoda con mis tareas. Me habló con un tono amable, demasiado amable, como quien acaricia a un animal antes de meterlo en una jaula. Le respondí que sí, con una sonrisa tensa. Me dijo que cualquier cosa que necesitara podía acudir a él, que el tribunal estaba ahí para proteger a su gente, pero su gente no me incluía. Lo supe por cómo me miraba, por cómo sus palabras sonaban vacías. Al día siguiente decidí hacer algo desesperado. Visité a una amiga antigua, una mujer dominicana que conocí en mis primeros años aquí. Había trabajado en limpieza también, pero ahora era recepcionista en un bufete de abogados latinos. Le conté lo que estaba pasando. No todo, pero lo suficiente para que entendiera mi miedo. Me dijo que debía hablar con alguien del equipo legal. Me consiguió una cita con una abogada joven, de origen colombiano, que se ofreció a escucharme sin cobrarme nada. En la reunión, le conté todo desde el principio. Lo que vi, lo que sentí, lo que sospechaba. Ella me escuchó con atención. Tomó notas. Me pidió que no hablara con nadie del tribunal sobre esto, que esperara, que tal vez podía conseguir ayuda si se comprobaba que mi identidad había sido usada sin consentimiento. Me habló de casos parecidos, de personas inocentes arrastradas al barro por sistemas podridos. Me sentí por primera vez en semanas un poco menos sola, un poco menos culpable, pero no segura, nunca segura. Esa misma semana, mientras organizaba unos papeles olvidados en la sala del jurado número 3, encontré una hoja impresa con una serie de transacciones bancarias, todas dirigidas a una cuenta en un banco offshore. Pero lo que me impactó fue el nombre del titular, Rosa M. dos Santos. No decía mi nombre completo, solo mis iniciales, pero la dirección era la mía. La fecha de nacimiento era la mía. Sentí un vértigo que me hizo sentarme en el piso. Me estaban armando un caso. Alguien estaba construyendo un rompecabezas con piezas que ni siquiera eran mías, pero todas llevaban mi cara. Me pregunté qué pasaría si desaparecía, si dejaba de ir al trabajo, si me mudaba de ciudad, pero luego pensé en mi hijo, en su escuela, en el alquiler que pagaba cada mes, en los sueños que todavía no había cumplido. No podía huir, no podía dejar que ganaran, pero tampoco sabía cómo pelear. Era como estar en una batalla donde solo yo estaba desarmada. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Como si el mundo entero se moviera en tu contra y no supieras por dónde empezar a defenderte? Si tú también viviste algo parecido, si alguien usó tu nombre o tu identidad para algo que no hiciste, quiero que me lo cuentes. Escribe en los comentarios la frase «Yo no soy culpable de lo que otros hicieron con mi nombre» y ayuda a que esta historia se escuche, porque hay muchas personas en silencio, atrapadas en sistemas que nunca las protegieron. Porque cuando la injusticia se vuelve rutina, contar la verdad es un acto de resistencia. Habían pasado solo unos días desde aquella reunión con la abogada, pero para mí parecían años. El tiempo se había transformado en un enemigo invisible. Dormía poco, comía menos, y cada vez que alguien pronunciaba mi nombre, sentía un temblor que me recorría los huesos como si fuera un terremoto interno. Caminaba por el tribunal con pasos medidos, cuidando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Había aprendido a esconder mi miedo detrás de la costumbre, como quien guarda una herida bajo un uniforme limpio. La abogada, Mariana se llamaba, me pidió que le llevara todo lo que tuviera: papeles, nombres, fechas. Me reuní con ella 2 veces más en una cafetería discreta, lejos del tribunal. Me dijo que ya había solicitado acceso a parte de los documentos del caso que me involucraba. No podía garantizarme nada, pero creía que algo no encajaba, que los movimientos financieros que aparecían a mi nombre no correspondían con mi realidad económica, que tal vez, solo tal vez, podríamos probar que fui víctima de un robo de identidad. Pero el tono de su voz cambiaba cuando hablábamos de quién podría estar detrás. Siempre bajaba la voz, siempre miraba hacia los lados, como si el peligro tuviera oídos. En uno de nuestros encuentros, me preguntó algo que me congeló. ¿Has tenido acceso directo a computadoras del tribunal?
¿Alguien alguna vez te pidió que entregaras un documento específico fuera de tus funciones normales? Al principio dije que no, pero luego un recuerdo vino a mí como una bofetada. Una noche, meses atrás, uno de los asistentes jurídicos me pidió que llevara unos sobres cerrados al cuarto piso, a una oficina que normalmente estaba fuera de mi ruta. No me pareció raro en ese momento. Él fue amable. Me dijo que necesitaba el favor porque estaban cortos de personal. Yo acepté sin hacer preguntas. Ahora, ese gesto inocente se transformaba en una posible trampa. ¿Qué había en esos sobres? ¿Qué huellas dejé al entregarlos? Mariana tomó nota. Me dijo que ese tipo de favores eran comunes cuando alguien quería crear una conexión entre un empleado de bajo perfil y un documento comprometedor. Así construyen la narrativa, me explicó. Te colocan en lugares donde después puedan decir que estuviste, que sabías, que participaste. Me dieron ganas de llorar, pero ya no tenía lágrimas. Solo una rabia seca, contenida, acumulada por años de obediencia ciega. La siguiente noche, ya de regreso en el tribunal, algo inesperado ocurrió. Mientras limpiaba la sala de archivos del segundo piso, una joven se me acercó. No la conocía bien. Era pasante, de esas que van y vienen cada semestre. Me saludó con una sonrisa nerviosa y me dijo que necesitaba hablar conmigo, pero que no podía hacerlo ahí. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que no, pero que me había visto hace unos días en la sala donde encontraron una de las pruebas claves del caso que estaban investigando. Me preguntó si yo había estado ahí por casualidad o si alguien me lo había pedido. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No sabía si confiar en ella. No sabía si era una trampa más, pero su voz temblaba. Sus manos también. Le dije que no podía hablar ahí. Me ofrecía encontrarla en la cafetería del edificio al día siguiente, a la hora en que ella salía. Asintió con la cabeza y se fue rápido, como si el simple hecho de haber hablado conmigo la pusiera en peligro. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en qué sabía, en qué había visto, en si esa chica podía ser la única persona dentro del sistema que aún tenía conciencia. Al día siguiente la esperé, vestida con mi abrigo más viejo, para no llamar la atención. Llegó 10 minutos tarde, con el rostro pálido y el teléfono en la mano. Se sentó frente a mí y empezó a hablar casi en susurros. Me contó que había accedido por error a unos correos internos donde se hablaba de una estrategia para limpiar la imagen de un funcionario implicado en fraude, que el nombre que usaron para desviar fondos aparecía en esos correos. Mi nombre. Dijo que al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando me vio en el tribunal, cuando vio cómo me miraban, entendió que yo era parte del montaje. Me pidió perdón. Lloró. Yo no sabía si abrazarla o salir corriendo. Me dijo que podía ayudarme, que tenía copias de esos correos, que podía entregárselos a Mariana. Le pedí que no hablara con nadie más, que tuviera cuidado, que en ese lugar las paredes escuchaban. Me dio un papel doblado con su número de teléfono y desapareció entre la gente como si nunca hubiera estado ahí. Sentí una mezcla de esperanza y miedo que no sabía cómo procesar. Por primera vez tenía en mis manos una pieza concreta, una prueba, pero también me daba cuenta de que si alguien descubría que ella me había hablado, todo podía acabar muy mal, para las dos. Volví al tribunal esa noche con los sentidos alertas. Cada sonido me sobresaltaba. Cada puerta que se abría me hacía girar la cabeza. La presión era tanta que en un momento tuve que ir al baño a vomitar. Me miré al espejo y no me reconocí. Estaba más delgada, los ojos hundidos, la piel gris. Me pregunté cuántas mujeres como yo habrían sido usadas, silenciadas, borradas del mapa por este mismo sistema que dice proteger la ley, pero opera en las sombras. En uno de los pasillos vi al mismo asistente jurídico que me había pedido el favor meses atrás. Me miró como si yo fuera transparente, pero su mirada no era de culpa, era de superioridad, como quien sabe que no será tocado, como quien sabe que puede destruir vidas sin que nadie lo cuestione. Esa fue la primera vez que sentí odio, no resentimiento, odio real, pero lo guardé, porque el odio no me salvaría, las pruebas sí. Esa misma noche llamé a Mariana, le conté todo. Le di el número de la pasante. Quedaron en verse. Mariana me dijo que si los correos eran auténticos, podríamos dar un paso firme.
pero que también se corría un riesgo enorme, que si esos documentos salían a la luz, más personas estarían implicadas, que esto ya no era solo una cuestión de identidad robada, era una red, un sistema que funcionaba usando nombres, limpiando huellas, fabricando culpables, y yo, sin querer, me había convertido en una amenaza para ellos. Todo se estaba volviendo más grande de lo que podía imaginar. Mi caso ya no era solo mío, era la grieta de un muro sucio y agrietado que muchos querían mantener intacto, y yo, con mi trapeador, estaba golpeando esa pared con la verdad. Pero la verdad, en este país, no siempre es suficiente. Si alguna vez sentiste que te metieron en una historia que no era tuya, si alguna vez alguien manipuló tu vida desde las sombras y te dejaron sola con las consecuencias, deja un comentario con la frase: no soy un error del sistema, soy la prueba de que el sistema está roto, porque no es justo seguir callando, porque cada testimonio ayuda a que otras personas como yo se atrevan a hablar, y porque merecemos justicia, incluso si llevamos una escoba en la mano y no una toga. La reunión con Mariana y la pasante ocurrió en secreto, en un café pequeño a las afueras del centro judicial. Mariana llegó primero, con esa expresión firme que escondía su juventud detrás de una seriedad ganada a pulso. La pasante, que se llamaba Valeria, llegó minutos después, nerviosa, con una mochila cruzada al pecho y los ojos moviéndose de un lado a otro como si esperara ser seguida. Sacó un sobre manila del fondo de su bolso y lo puso sobre la mesa sin decir palabra. Mariana lo abrió lentamente, con el mismo cuidado con el que uno abre una carta bomba. Dentro había copias impresas de varios correos electrónicos, correos con lenguaje críptico, pero con nombres, fechas y cantidades que coincidían con los documentos que ella había visto relacionados a mi caso. Uno de esos correos hablaba directamente de redireccionar fondos usando el archivo RMD Santos para limpieza contable. RMD, Rosa Matilde dos Santos. Mi nombre convertido en una sigla. Mi vida reducida a un expediente sucio. Los nombres que aparecían en las cadenas de correos incluían a personas que yo veía todos los días en el tribunal. Personas que jamás imaginaría implicadas en algo así. Personas que me saludaban al pasar, que dejaban sus tazas de café sucias en la sala de descanso, sabiendo que yo las recogería después. Y ahí estaban, usándome como carne de cañón para tapar sus crímenes financieros. Mariana tomó fotos de cada hoja, hizo copias y le agradeció a Valeria como si acabara de salvar una vida. Tal vez era cierto, tal vez había salvado la mía. Pero Valeria solo quería llorar. Dijo que desde que descubrió esos correos no podía dormir, que tenía miedo de perder su beca, de ser expulsada de la facultad, de terminar en una lista negra sin saber cómo ni por qué. Mariana le prometió confidencialidad. Le dijo que si todo salía bien, podría incluso usar su testimonio para mejorar el sistema. Pero ninguna de nosotras creía realmente en esas promesas. Sabíamos que al levantar la voz, uno se vuelve blanco fácil, y que en este país los disparos no siempre son con balas. Después de ese encuentro, Mariana empezó a moverse más rápido. Solicitó formalmente una revisión del expediente judicial donde aparecía mi nombre. Entregó un informe confidencial al Departamento de Ética del Tribunal, usando los correos como indicios, y me pidió que siguiera trabajando como si nada, que no hablara con nadie, que no cambiara de hábitos, porque si ellos notaban que yo sabía algo, todo podía salirse de control. Trabajar sabiendo que había un caso en construcción en tu contra es como caminar sobre un lago congelado sin saber dónde está la grieta. Cada paso podía ser el último. Cada sonido era una alarma. Empecé a tener pesadillas. En una de ellas, despertaba esposada en el mismo tribunal donde pasaba mis noches barriendo. En otra, mi hijo me llamaba por teléfono y yo no podía responder porque estaba tras una pared de vidrio. Mi hijo, mi razón para seguir, se estaba volviendo también mi mayor miedo. ¿Qué pasaría si me detenían? ¿Quién cuidaría de él? ¿Cómo le explicaría que todo lo que hice fue trabajar y obedecer? Una noche, al terminar mi turno, encontré un sobre deslizado bajo mi casillero. No tenía nombre ni remitente. Dentro había solo una hoja, una frase escrita en letras negras. El silencio es protección. No lo olvides.
No sabía si era una advertencia o una amenaza directa, pero entendí el mensaje. Alguien sabía que yo sabía, y me estaban recordando que no debía hablar. Le mostré la nota a Mariana al día siguiente. La escaneó y la guardó, pero me dijo que no podía hacer nada con eso todavía, que no era una prueba, sino una señal, una más. Le pedí que acelerara el proceso, que no podía seguir así, que cada día era una tortura. Me prometió que estaba haciendo todo lo posible, pero que enfrentábamos algo grande, que la corrupción dentro del sistema judicial no era una excepción, era la regla, y que mi caso era apenas un hilo enredado en una madeja de mentiras cuidadosamente tejidas. Pasaron unos días y empecé a notar que algunas personas se comportaban de forma distinta. Uno de los fiscales con los que antes jamás cruzaba palabra me saludó con una sonrisa extrañamente amable. Otro, al que yo había visto una vez gritarle a un pasante por derramar café, me ofreció ayuda para mover una caja pesada. Eran gestos mínimos, pero significativos, demasiado significativos, como si intentaran construir una imagen de cercanía, como si quisieran dejar registro de que yo era parte del ambiente, de que me trataban bien. Mariana lo llamó fabricación de contexto. Estaban preparando su defensa. Si el caso salía a la luz, dirían que siempre me trataron con respeto, que me dieron oportunidades, que jamás me discriminaron. Una vez más, todo era narrativa. A pesar del miedo, sentí algo encenderse en mí, algo parecido a la rabia, pero más profundo. Era dignidad. Era la certeza de que ya no quería ser parte del silencio, que no iba a dejar que mi historia se escribiera sin mi versión. Así que le pedí a Mariana que me dejara grabar un testimonio, que si algo me pasaba, al menos quedara mi voz, mi verdad. Aceptó. Y esa misma tarde, sentadas en la misma cafetería donde empezó todo, encendió su grabadora y me pidió que hablara. Hablé durante casi 2 horas. Conté mi vida desde el primer día que puse un pie en ese país, desde el primer uniforme de limpieza, el primer baño que fregué, el primer salario que envié a casa. Hablé de las veces que me llamaron por otro nombre, de los ascensores que tuve que esperar sola porque no me dejaban compartirlo con los superiores. Conté cómo fui testigo de documentos rotos, de gritos en oficinas cerradas, de jefes que desaparecían por semanas y regresaban con autos nuevos. Hablé de todo, con miedo, sí, pero también con una claridad que nunca había sentido, porque entendí que si ellos usaban mi nombre para sus crímenes, yo podía usar mi voz para mi defensa. Mariana me escuchó sin interrumpirme. Al final, me dijo que haría todo lo posible para que mi testimonio tuviera valor si las cosas se complicaban, que era una herramienta, una semilla, y que a veces la verdad no salva de inmediato, pero siembra miedo en quienes viven de la mentira. Esa noche volví a casa distinta, todavía con miedo, pero también con algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Si tú también has tenido que pelear por demostrar que eres inocente, si alguna vez te hicieron dudar de ti misma solo porque era más fácil culparte que escuchar tu versión, déjalo en los comentarios. Escribe: mi verdad no necesita permiso para ser contada. Tu historia puede ayudar a otras personas. Tu voz, aunque tiemble, puede hacer eco en rincones donde antes solo hubo silencio, porque lo que están haciendo conmigo no es un caso aislado. Es un reflejo de un sistema que necesita ser visto con los ojos bien abiertos. Después de grabar mi testimonio, sentí como si hubiera dejado una parte de mí flotando en el aire. Hablar, ponerle palabras al miedo, a la injusticia, a esa sensación de estar atrapada en una pesadilla que no escribí, me dio un tipo extraño de alivio, pero también me dejó expuesta. Ahora, cada paso que daba dentro del tribunal lo sentía diferente, como si mis pies tocaran un suelo más frágil, más frío. Sabía que había roto el pacto tácito de silencio que tantos en ese lugar mantenían como una religión. Y aunque aún no lo sabían, sabían que algo se estaba moviendo. Se sentía en el ambiente, en las miradas, en los susurros, en los portazos sin motivo. Mariana empezó a moverse con más rapidez. Dijo que necesitábamos buscar a alguien dentro del tribunal, alguien con una posición que no dependiera directamente de los superiores corruptos, alguien que tuviera acceso a los archivos, a las cámaras, a los registros internos, y que pudiera buscar pruebas sin levantar sospechas. Pensamos en la jefa del área de tecnología,
una mujer de unos 50 años, siempre seria, siempre con gafas gruesas y una carpeta bajo el brazo. La había visto muchas veces pasar por los pasillos sin mirar a nadie. Pero Mariana me dijo algo que me hizo verla de otra forma. Esa mujer llevaba más de 20 años ahí, nunca ascendida, nunca felicitada, siempre en la sombra, y aún así, nunca renunció. Mariana decía que personas así guardan secretos, y que a veces solo necesitan a alguien que les diga que todavía pueden hacer lo correcto. El primer intento de acercamiento fue discreto. Mariana dejó una nota dentro de un libro técnico en la biblioteca del tribunal, justo en el estante donde ella solía buscar referencias. Solo decía: «Sabemos que usted ha visto cosas. Podemos demostrarlo, pero necesitamos su ayuda». Firmado con una inicial falsa. No sabíamos si respondería. Era un tiro al aire. Pero a la semana siguiente, Mariana recibió un correo desde una cuenta anónima con un archivo adjunto. Era un video de una cámara interna, grabado 3 meses atrás. En él se veía a uno de los abogados más respetados del tribunal ingresando en una sala de archivos a las 3 de la mañana, acompañado por el mismo asistente jurídico que me había pedido mover sobres meses atrás. En el video se notaba cómo sacaban una caja y la manipulaban durante varios minutos. Luego la devolvían a su sitio. Nunca quedó claro qué había dentro, pero la hora, los movimientos, la falta de autorización, todo apuntaba a algo oscuro. Y ese archivo no era público. Solo alguien del área de tecnología podría haber accedido a él. Ese fue el primer golpe directo contra la narrativa que querían construir. Si conseguíamos vincular esa caja con alguno de los documentos que tenían mi nombre, podríamos empezar a armar el rompecabezas. Mariana estaba más esperanzada que nunca, pero también más tensa. Me dijo que, aunque íbamos ganando pequeñas batallas, la guerra era otra cosa, y que los que estaban al mando no se quedarían cruzados de brazos. Esa misma noche, al llegar al tribunal para mi turno, me encontré con una escena que me heló la sangre. Mi casillero había sido abierto. Todas mis cosas estaban tiradas en el suelo. Mi bolso, mis guantes, mi termo, incluso una fotografía de mi hijo que siempre llevaba conmigo. Nadie dijo nada. Nadie vio nada. Cuando fui a seguridad a reportarlo, me respondieron con indiferencia. Dijeron que las cámaras del vestuario no funcionaban desde hacía semanas, que debió haber sido un accidente, un error de mantenimiento. Yo sabía que no era un error, era una advertencia. Me estaban diciendo que sabían que estaba hablando, que sabían que estaba buscando la verdad, y que podían entrar en mi espacio, tocar mis cosas, invadir mi vida, sin consecuencias. Le conté todo a Mariana. Me dijo que era momento de buscar protección. No podía seguir trabajando en ese ambiente. Pero yo no quería irme. No podía. Si desaparecía ahora, ellos habrían ganado. Y además, necesitaba el dinero. Tenía que pagar el alquiler, los útiles escolares de mi hijo, las cuentas médicas. Y más allá de todo eso, sabía que si me iba, toda la historia se desmoronaría. Porque yo era la prueba viviente de la corrupción. Y mientras siguiera ahí, limpiando los pasillos donde se habían construido esas mentiras, ellos no podrían enterrarla del todo. A pesar de todo, encontré pequeños gestos que me sostenían. Un día, un guardia que nunca me había hablado me entregó un café caliente y me dijo en voz baja: «No todos aquí son ciegos». En otra ocasión, una empleada del área de archivo me dejó un post-it en el carrito de limpieza con solo 2 palabras: «Resiste, Rosa». No firmó, no volvió a hablarme, pero supe que no estaba completamente sola, que tal vez, entre los muros fríos y los escritorios apilados de injusticias, aún quedaban seres humanos. Valeria, la pasante, seguía enviándonos información, siempre con cuidado, siempre con miedo. Nos ayudó a identificar nombres clave, movimientos internos, códigos que aparecían en los documentos y que solo alguien de dentro podría entender. Mariana empezó a redactar un informe más sólido, uno que, si se presentaba ante un juez, podría iniciar una investigación formal. Pero necesitábamos algo más, una prueba irrefutable, un documento firmado, un audio, una confesión, algo que los hundiera sin dejar espacio para la duda. Fue entonces cuando surgió la oportunidad. Mariana conocía a un periodista, uno de los pocos que aún hacían investigaciones reales,
de esos que no se vendían al mejor postor. Le mandó una versión editada del testimonio que yo había grabado. Él se comunicó con nosotras a los pocos días. Quería publicar la historia, pero no podía hacerlo sin más pruebas. Nos pidió tiempo, acceso, contexto. Mariana le dijo que estábamos cerca, que algo grande estaba por salir, y que, cuando todo estallara, quería que fuera él quien lo contara. Yo no sabía si sentir miedo o alivio. Estaba por entrar en una etapa que jamás imaginé, de ser una simple trabajadora invisible a convertirme en el centro de una tormenta que podía arrasar con carreras, prestigios, estructuras enteras. Pero ya no había vuelta atrás. Mi nombre ya estaba manchado por otros. Ahora, por lo menos, quería que mi voz también quedara grabada en la historia. Si alguna vez sentiste que la verdad te ardía por dentro, pero no sabías cómo sacarla sin quemarlo todo a tu alrededor, escribe en los comentarios: la verdad también se defiende limpiando pisos. Porque hay miles de personas que, como yo, fueron arrastradas al barro sin haber pisado nunca un charco. Y es hora de que el mundo escuche nuestras versiones antes de escribir nuestros finales. Cuando Mariana me confirmó que el periodista aceptaba involucrarse, una mezcla de emociones me atravesó como un rayo. Por un lado, sentí que finalmente una puerta se abría, que mi historia iba a llegar a oídos que no podían seguir ignorando lo que pasaba. Pero por otro, sabía que eso también significaba escalar el conflicto, que ya no se trataba de sobrevivir en silencio, sino de hablar alto y claro, con todas las consecuencias que eso traería. Porque cuando la verdad se vuelve pública, ya no hay forma de esconderse, ni para ellos, ni para mí. Durante las siguientes semanas, el tribunal se volvió un campo minado. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida. Ya no era solo yo la que vivía con miedo. Valeria dejó de asistir algunos días. Mariana cambió sus rutas de camino al trabajo. Incluso el periodista nos pidió que las comunicaciones fueran encriptadas, a través de un sistema que yo no entendía, pero que él insistía que era más seguro. Me explicó que, cuando se empieza a tocar ciertas estructuras de poder, hay gente dispuesta a todo para protegerlas. Me lo dijo sin alarmismo, pero con una seriedad que no dejaba espacio para la ingenuidad. Mientras tanto, seguía trabajando de noche. Seguía viendo los mismos pasillos, los mismos escritorios, las mismas caras. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era solo la mujer que limpiaba el tribunal. Era una mujer que sabía. Una mujer que veía más allá del polvo, de las huellas, de los papeles arrugados que todos tiraban sin pensar. Me fijaba en todo. En cada conversación que oía detrás de una puerta entreabierta, en cada papel olvidado sobre una mesa, en cada caja de archivo mal cerrada, y poco a poco, esa vigilancia empezó a dar frutos. Una noche encontré una hoja suelta en la bandeja de una impresora, justo al lado del despacho del asistente jurídico. Alguien la había olvidado. Tenía marcas de edición, como si fuera un borrador, y aunque los nombres estaban abreviados, reconocí los números de una cuenta bancaria. Mariana me había mostrado documentos similares. La hoja hacía referencia a una transferencia hecha bajo el alias RMS, y, en una esquina del documento, había un comentario manuscrito que decía: validado por el sistema, expediente 5397. Tomé una foto rápida con mi celular. No podía llevarme el papel, eso sería demasiado arriesgado, pero esa imagen podría convertirse en otra pieza más para el rompecabezas que estábamos armando. Esa misma noche se lo envié a Mariana. Me respondió casi de inmediato. Esto es importante, escribió. Cruza con el número de archivo del caso que se filtró al periodista. Podría ser una prueba clave. Sentí que el corazón me latía más fuerte que nunca. Una prueba clave. Una frase pequeña que podía significar un cambio gigante. Tal vez, por primera vez, teníamos algo que no se podía negar. Algo que nadie podría manipular sin dejar huellas. El periodista, a quien empezamos a llamar solo por su inicial J, comenzó a armar el reportaje. Nos pidió más contexto, más nombres, más cronología. Mariana trabajaba día y noche. Yo colaboraba con lo poco que podía recordar. Valeria aportaba desde su rincón silencioso. Y así, entre tres mujeres invisibles, se empezó a construir una verdad que podía tumbar a hombres muy visibles. Hombres que se creían intocables, protegidos por la estructura, por el apellido,
por el sistema mismo. Una noche, al salir de mi turno, noté que mi coche tenía una de las llantas pinchadas. No era casual, lo supe de inmediato. Era un mensaje, otro, como la nota bajo el casillero, como el desorden de mis cosas. Alguien estaba siguiendo mis pasos. Le conté a Mariana, que insistió en que debía cambiar mi rutina. Me sugirió que me quedara en su casa unos días. Acepté, no por mí, sino por mi hijo. No quería arriesgarme a que él estuviera en peligro. Esa noche, al empacar una mochila pequeña, sentí una tristeza profunda, como si dejara atrás no solo mi casa, sino la seguridad que había construido con tanto esfuerzo. Pero también supe que era necesario, que para seguir adelante con esta lucha, tenía que cuidarme, tenía que resistir, aunque doliera. En casa de Mariana, las cosas eran distintas. Ella vivía sola, en un apartamento modesto, lleno de libros y carpetas. Dormí en el sofá, abrazada a mi bolso como si fuera un salvavidas. Mariana me preparó té, me cubrió con una manta gruesa y me dijo algo que no olvidaré nunca. Están acostumbrados a que la gente como tú no pelee, pero tú estás peleando. Y eso les da miedo. Esa frase se me quedó grabada. Me recordó que a veces el coraje no es gritar. A veces es simplemente seguir caminando cuando todo te dice que te detengas. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Cada día podía ser el último antes de que todo saliera a la luz. Cada noche, una nueva amenaza podía surgir, pero también cada pequeño hallazgo era una victoria. Valeria consiguió filtrar un correo en el que uno de los implicados pedía acelerar el cierre del expediente de limpieza. Mariana logró contactar con otra empleada del tribunal que, en confidencia, le confirmó que algunos documentos estaban siendo eliminados del sistema interno. J armó un mapa visual con las conexiones entre los nombres, las fechas y las cuentas. Era complejo, denso, oscuro, pero claro, como si finalmente pudiéramos ver el esqueleto de ese monstruo que tanto tiempo se había ocultado bajo una alfombra brillante. Yo, mientras tanto, empecé a escribir en un cuaderno, no solo lo que recordaba, sino lo que sentía, cada sensación, cada miedo, cada pequeño detalle que podía parecer insignificante, pero que tal vez, un día, serviría como pieza de verdad. No era solo un ejercicio de memoria, era un acto de resistencia. Porque cuando el sistema intenta borrarte, escribir es una forma de gritar que aún existes. Una tarde, Mariana recibió una llamada que nos dejó en silencio. Era de una oficina externa del tribunal. Habían iniciado una auditoría interna. No sabíamos si era gracias a nuestro trabajo o si alguien más había empezado a sospechar. Pero el movimiento había comenzado, y eso solo podía significar dos cosas: que estábamos más cerca de la verdad o que el contraataque sería brutal. Esa noche, mientras miraba por la ventana del apartamento de Mariana, pensé en todas las mujeres como yo que, durante años, habían sido silenciadas, usadas, descartadas. Mujeres que habían cargado culpas que no eran suyas, que habían sido el rostro de crímenes cometidos por otros, que nunca tuvieron una Mariana, una Valeria, un J, mujeres que ni siquiera dejaron un testimonio. Y me prometí que yo no sería una más, que si lograba salir de esto, iba a contar sus historias también. Porque la mía no era única, era apenas una más en una cadena de abusos invisibles. ¿Alguna vez sentiste que alguien más se aprovechó de tu silencio para beneficiarse? ¿Que tu identidad fue usada para algo que no hiciste? Si sí, quiero que escribas en los comentarios la frase «Yo también merezco ser escuchada», porque tus palabras pueden ser el primer paso para romper un ciclo de injusticia que lleva demasiado tiempo escondido bajo el nombre de normalidad. Y porque cuando una de nosotras habla, muchas otras se atreven a hacerlo también. La auditoría interna comenzó con un silencio espeso. No hubo anuncios, no hubo correos oficiales, solo pequeños cambios que, para la mayoría, pasaban desapercibidos. Pero yo ya no era parte de esa mayoría. Había aprendido a mirar lo que otros no veían, a reconocer los temblores en las manos, las voces bajadas de golpe, las miradas que evitaban cruzarse. De un día para otro, algunos empleados comenzaron a ser llamados a entrevistas de rutina. Otros dejaron de aparecer sin explicación. Los pasillos estaban más vacíos, los rumores más presentes.
Era como si una nube gris se hubiera instalado sobre el edificio y nadie supiera cuánto tiempo tardaría en descargar su tormenta. Mariana me explicó que, al parecer, la auditoría había sido impulsada por una denuncia externa, que no sabían si era gracias al informe que ella había entregado o por la presión que estaba empezando a generar el periodista J. Pero lo cierto era que algo se estaba moviendo, que ya no era solo una sospecha en papeles escondidos. Ahora había ojos oficiales, aunque tímidos, mirando dentro del sistema, y eso cambiaba el panorama por completo. El día que vi a uno de los fiscales más antiguos salir escoltado por 2 agentes, supe que esto iba en serio. No lo esposaron, no lo empujaron. Pero su rostro, antes altivo y frío, ahora era una mezcla de miedo y resignación. Se fue en silencio, sin mirar a nadie, y aunque nadie dijo nada en voz alta, todos lo vimos. Todos entendieron. Nadie está a salvo cuando la verdad empieza a asomar. Ni siquiera los que llevan corbatas caras y tienen oficinas con vista al parque. A partir de ese momento, mi rutina cambió. Ya no caminaba con miedo, caminaba con propósito. Ya no bajaba la mirada cuando cruzaba con uno de los altos mandos. Los miraba de frente, como quien sabe que tiene una verdad en la mano. Y eso, aunque ellos no lo dijeran, los incomodaba. Porque nada asusta más a los poderosos que una mujer pobre que deja de tener miedo. J publicó su primer artículo una semana después de que comenzaran las detenciones. Era una pieza extensa, bien documentada, con nombres protegidos pero hechos irrefutables. Hablaba de corrupción interna, de manipulación de identidades, de lavado de dinero a través de nombres falsos colocados en expedientes judiciales. Y aunque no mencionaba mi nombre directamente, sí hablaba de una trabajadora de limpieza que había sido víctima del sistema. Esa era yo. Esa era mi historia, contada al mundo por primera vez. Y esa publicación fue como una piedra lanzada a un lago quieto. Las ondas comenzaron a expandirse, tocando lugares que ni imaginábamos. Las redes sociales estallaron. Algunos lo llamaron escándalo nacional, otros montaje político. Pero lo importante es que la gente estaba hablando, que las preguntas comenzaron a surgir. ¿Cómo es posible que un nombre sea usado para cometer delitos sin que la persona lo sepa? ¿Cuántos casos similares se habrán encubierto en silencio? ¿Cuántas Rosas Matilde dos Santos existen, invisibles, aplastadas por un sistema que prefiere callarlas antes que escucharlas? Al día siguiente, me llamaron desde la oficina del inspector general del tribunal. Me pidieron que asistiera a una reunión formal. Mariana fue conmigo. Entramos a una sala grande, con ventanas opacas y una mesa larga donde ya nos esperaban 3 funcionarios. Nos ofrecieron agua, nos pidieron que tomáramos asiento. Y entonces comenzaron a hablar. Dijeron que, tras las publicaciones de prensa y el inicio de la auditoría, habían decidido revisar algunos casos anómalos, que mi nombre había salido en varios documentos que no deberían estar vinculados a mi identidad, que querían escuchar mi versión. Yo respiré hondo, miré a Mariana y hablé. No grité, no lloré, no me quebré. Conté mi historia como la había vivido, desde el primer día que pisé ese tribunal con una escoba en la mano hasta la noche en que encontré mi nombre en un expediente criminal. Hablé de las veces que me pidieron favores fuera de mis funciones, de los documentos extraños, de las miradas que evitaban la mía, de las amenazas veladas, de los silencios forzados. Les conté todo, sin adornos, sin omitir el miedo, sin dejar de lado la vergüenza que sentí por no haberme dado cuenta antes, porque una parte de mí aún se culpaba por haber sido tan ingenua. Los funcionarios tomaron nota. Uno de ellos asintió varias veces. Otro no dejó de mirar su computadora. El tercero, el más joven, me dijo al final que lamentaba profundamente todo lo que había vivido, que no podía prometer justicia inmediata, pero que el proceso estaba en marcha, y que, gracias a mi testimonio, se habían reabierto 3 casos similares que habían sido cerrados sin explicación años atrás. Eso me golpeó, no solo por lo que significaba, sino porque confirmaba lo que yo ya sospechaba, que no era la única, que no era un error aislado, era parte de un patrón, de una forma de operar que había dañado vidas enteras sin que nadie lo supiera. Salimos de esa reunión en silencio. Mariana me tomó la mano,
Me dijo que había sido valiente, pero yo no me sentía valiente. Me sentía agotada, como si cada palabra que había dicho me hubiera arrancado un pedazo del alma. Pero también sabía que era necesario, que esas palabras eran ahora parte del registro, que ya no podían ser borradas. Esa misma noche recibí una llamada anónima. Al principio no contesté, pero insistieron. Cuando respondí, una voz distorsionada dijo solo una frase: «Estás cavando demasiado hondo, Rosa. Deja de excavar». Colgué de inmediato. Llamé a Mariana. Ella me dijo que ya esperaban esto, que cuando la verdad comienza a doler, quienes viven de la mentira reaccionan. Me pidió que no respondiera, que no cambiara de camino, que siguiera confiando, que ya habíamos llegado demasiado lejos para retroceder. En los días siguientes, más empleados comenzaron a hablar, algunos en anonimato, otros con nombre y apellido. Lo que antes era una sospecha aislada, ahora era un coro de voces que exigían ser escuchadas. El sistema temblaba, y yo, desde mi lugar de trabajadora invisible, había encendido la chispa. Si alguna vez sentiste que tu verdad incomodaba tanto que quisieron silenciarte, si alguna vez tuviste que elegir entre callar o arriesgarlo todo por justicia, te pido que dejes tu historia aquí abajo. Escribe: «No me voy a callar, aunque les incomode», porque cada testimonio suma, cada palabra es una resistencia. Y juntas podemos hacer que este sistema deje de girar sobre el dolor de los invisibles. Fue apenas unos días después de esa llamada anónima cuando todo comenzó a acelerarse con una intensidad que me costaba procesar. El sistema, por tanto tiempo inmóvil, había empezado a moverse, y como un monstruo despertado de su letargo, ahora giraba con violencia, buscando aplastar todo lo que amenazara su equilibrio podrido. La diferencia es que ahora no estábamos solas. Ya no éramos solo Mariana, Valeria, Jota y yo. Otras personas habían empezado a hablar. Empleados administrativos, pasantes, incluso un guardia de seguridad que llevaba más de 15 años en el edificio. Historias distintas, pero conectadas por una misma sombra, un mismo veneno, el miedo, la impunidad, la corrupción que por décadas se había respirado como si fuera el aire natural del tribunal. Lo que más me impactaba era descubrir cuántos sabían y no hablaban, cuántos habían aprendido a convivir con el horror, no por maldad, sino por costumbre, por miedo, por necesidad. Me miraban como si yo fuera valiente, pero yo solo había dicho basta, un basta que me había costado el sueño, la estabilidad, la tranquilidad, pero que también me había devuelto algo que hacía mucho no sentía: sentido. J publicó el segundo reportaje, esta vez con nombres, con fechas, con fragmentos de testimonios reales. Incluyó parte de mi historia, ya con permiso para decir quién era: Rosa Matilde dos Santos, trabajadora de limpieza, víctima de un sistema judicial que usó su identidad para encubrir delitos financieros de alto nivel. La nota se volvió viral. Televisoras llamaron, radios locales pidieron entrevistas, cadenas en redes sociales reclamaban justicia para mí, justicia para Rosa, escribían. Y aunque una parte de mí se sentía pequeña frente a todo eso, otra empezaba a entender que ya no había vuelta atrás, que ahora no solo hablaba por mí, hablaba por todas las que habían sido silenciadas antes. Esa misma semana fui llamada a testificar formalmente. Esta vez no era una simple reunión, era una audiencia oficial. Mariana me preparó con cada detalle. Me explicó el proceso, las posibles preguntas, los ataques disfrazados de dudas que podrían lanzarme para intentar desacreditarme. Pero también me aseguró que ahora teníamos pruebas, que ya no podían enterrarme con tecnicismos ni excusas. El día de la audiencia, el tribunal estaba rodeado de cámaras. Había periodistas, activistas, incluso personas que no conocía sosteniendo carteles con frases de apoyo. Una mujer me abrazó antes de entrar y me dijo: «Por ti, muchas vamos a despertar». Yo no supe qué responder. Apenas pude sostenerle la mirada y darle las gracias en un susurro, porque ese día lo entendí de verdad. Lo que me había pasado no era solo mío, era una herida colectiva, y ahora estábamos empezando a sanarla juntas. Entré a la sala con Mariana a mi lado. Me senté frente a una mesa de madera, con micrófonos encendidos y rostros serios observándome. Me pidieron que dijera mi nombre completo, mi ocupación,
mi nacionalidad. Lo hice con voz firme. No porque no tuviera miedo, sino porque ya no estaba dispuesta a que ese miedo me controlara. La primera parte fue sencilla: relatar lo sucedido, el descubrimiento del expediente, las irregularidades, las amenazas. Pero luego vinieron las preguntas, una tras otra, algunas sinceras, otras con veneno escondido. ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué no se fue del tribunal si sospechaba que algo andaba mal? ¿Cómo explica que su nombre aparezca en tantos documentos si no estaba involucrada? Respondí cada una con la verdad, con calma, con la dignidad que solo tiene quien ha sido humillada y aún así decide levantarse. En un momento, uno de los abogados defensores insinuó que podía haber recibido dinero a cambio de guardar silencio en su momento. Sentí que mi sangre hervía, pero no grité. Lo miré fijo y respondí: Señor, el único dinero que recibí fue el de mi salario, por limpiar los baños donde usted se lava las manos después de firmar documentos como esos. Hubo un silencio incómodo en la sala, no por lo que dije, sino porque sabían que era verdad. La audiencia duró más de 3 horas. Cuando salí, sentí el cuerpo entumecido, pero también aliviado. Mariana me abrazó. Me dijo que lo había hecho increíble, que ahora todo estaba en manos del juez. Pero yo ya no pensaba solo en jueces, pensaba en justicia. Y esa no siempre viene de un veredicto. A veces viene del simple hecho de que el mundo escuche. Al día siguiente, recibimos una noticia inesperada. Uno de los implicados había aceptado declarar a cambio de una reducción de pena. En su confesión, confirmó que mi nombre había sido utilizado deliberadamente porque era perfecta para no levantar sospechas. Mujer, extranjera, sin contactos, invisible. Su palabra exacta fue funcional. Yo había sido funcional para su crimen, como si fuera una herramienta, un mueble, una sombra útil. Esa frase me destrozó y me encendió al mismo tiempo, porque ahí estaba el núcleo de todo. No era un error, era una estrategia. Me eligieron porque sabían que nadie miraba a mujeres como yo. El caso empezó a escalar. Más arrestos, más pruebas, más declaraciones. Lo que comenzó como una historia mínima estaba destapando una red de corrupción que alcanzaba niveles que ni Mariana imaginaba. Pero eso también significaba más peligro. J recibió amenazas. Valeria tuvo que abandonar la ciudad temporalmente. Mariana reforzó la seguridad de su casa. Y yo comencé a dormir con una silla trabando la puerta, porque sabía que cuando el sistema se siente acorralado, reacciona con violencia. Pero también empecé a recibir mensajes de apoyo, de mujeres que me decían, gracias por hablar, de hombres que pedían perdón por haber sido cómplices del silencio, de jóvenes estudiantes que querían ser abogados para defender a más Rosas, y esos mensajes me daban fuerza, me recordaban por qué seguía en pie, por qué no podía rendirme ahora. Si tú alguna vez fuiste llamada funcional solo porque tu silencio servía a los intereses de otros, si alguna vez tu identidad fue reducida a una herramienta útil para un sistema injusto, quiero que escribas en los comentarios: soy más que un nombre en un papel, porque necesitamos gritar que nuestras vidas valen, que no somos estadísticas ni expedientes, somos personas y merecemos justicia real. Después de la confesión de aquel implicado, cuando oí de su propia boca que me habían elegido porque era funcional, sentí una mezcla de rabia, asco y una profunda tristeza que me apretó el pecho como una garra. Me imaginé a ese grupo de hombres, trajeados, hablando de mí como si fuera una ficha en su tablero, como si mi vida fuera intercambiable, descartable, manipulable. No pensaron en mi hijo, no pensaron en mis noches de insomnio, no pensaron en mis sueños simples. Solo vieron un nombre, un acento extranjero, una mujer de limpieza sin voz, y pensaron que podrían enterrarme sin dejar rastro. Lo que no imaginaron era que esa misma voz, esa que creían muda, sería la que desenterraría sus secretos más sucios. A partir de ese momento, algo se rompió en el aire del tribunal, como si el encanto oscuro que los protegía hubiera perdido su poder. Se empezaron a abrir más expedientes, se citó a nuevos testigos y se ordenó una revisión completa de los procesos en los que se habían encontrado irregularidades similares a las mías. Era como ver una vieja alfombra siendo levantada,
revelando décadas de polvo, podredumbre y negligencia intencional. Yo asistía a todo como una testigo viva de la verdad, como una mujer que había sido usada y luego devuelta al silencio, pero que ahora caminaba entre ellos con la frente en alto. Y eso, aunque no lo dijeran, les dolía. No fueron días fáciles. Aunque se hablaba de justicia, de reparación, de transparencia, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Hubo momentos en que sentí que no resistiría. Una noche, alguien dejó una bolsa con basura en la puerta de mi apartamento, con papeles sucios y una nota que decía: «Deberías haber seguido limpiando y callada». Mariana me encontró temblando, abrazando a mi hijo como si fuera lo único que me mantenía cuerda. Me dijo que estaban desesperados, que sabían que todo se les estaba cayendo, que esos actos no eran más que los últimos coletazos de un sistema en ruinas. Mientras tanto, el periodista J publicó la tercera parte de la investigación. Esta vez, el foco estaba en los altos mandos, en los nombres que siempre se habían mantenido fuera del radar, protegidos por influencias políticas, por relaciones familiares, por el miedo que infundían en quienes los rodeaban. La publicación fue un escándalo. No podían seguir escondiéndolo. Era demasiado. Las redes estallaron. Hubo protestas frente al edificio del tribunal. Mujeres con trapos en las manos levantados como símbolo. Trapos de limpieza. Los mismos que yo había usado durante 5 años sin que nadie me mirara. Ahora eran un emblema de resistencia. Un día, recibí una llamada del fiscal general del Estado. Me dijo que el caso estaba por entrar en su fase final y que, como parte fundamental de la investigación, querían que estuviera presente en la lectura de los cargos formales. Yo no entendía mucho de esos términos, pero Mariana me explicó que era un acto simbólicamente poderoso. Me senté con ella en la cocina y le pregunté: «¿Crees que esto sirva de algo?». Me miró con una ternura agotada y me respondió: «Ya sirvió, porque estás viva, y hablaste, y no te enterraron, y muchas te vieron hacerlo». El día de la lectura, el tribunal estaba más lleno que nunca. Esta vez no como antes, con gente indiferente a mi presencia. Ahora todos sabían quién era yo. Me ofrecieron una silla en la primera fila al lado de Mariana. Cuando entraron los acusados, uno por uno, sentí el estómago darme vueltas. Ahí estaban, rostros conocidos, gente que me había pedido café, gente que me había ignorado en los pasillos. Uno de ellos me miró y bajó la vista de inmediato. Otro fingió no verme. El más arrogante ni siquiera parpadeó, pero todos sabían por qué estaban ahí, y todos sabían quién los había llevado hasta esa sala. No fui yo sola, fue la verdad. Escuché los cargos: fraude, falsificación de documentos, uso indebido de identidad, obstrucción de la justicia. Una lista larga, precisa, como una colección de cicatrices que ahora quedaban a la vista de todos. El juez leyó sin temblar, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el suelo no me tragaba, que el peso no era mío, que esa mochila invisible que había cargado tantos años, llena de culpas que no me pertenecían, comenzaba a soltarse. Después de la audiencia, el fiscal se me acercó. Me agradeció por mi valentía. Me dijo que sin mi testimonio, sin mi insistencia, nada de esto habría sido posible. Yo solo pude decirle que no fue valentía. Fue necesidad, fue sobrevivencia, fue el cansancio de callar y, sobre todo, fue amor. Amor por mi hijo. Amor por mi madre, que cruzó la frontera para que yo tuviera una vida mejor. Amor por todas las que vinieron antes y que no tuvieron la oportunidad de hablar. El Estado decidió indemnizarme. Una suma considerable, más de lo que había ganado en años de trabajo. Me ofrecieron también acompañamiento psicológico y protección legal. Todo eso lo agradecí, pero lo que más valoré fue una carta que recibí días después. Era de una mujer que vivía en un pueblo del interior. Me escribió que había leído mi historia en un periódico local, que también había trabajado limpiando oficinas durante años, que también había sentido que su vida no importaba, y que gracias a mí había decidido denunciar un abuso que había guardado por más de una década. Al final de la carta decía: «Gracias, Rosa, por ser la voz que yo no tuve». Lloré durante horas leyendo esa carta, no por tristeza, por alivio, por dignidad, porque entendí que aunque no pudiera cambiar todo el mundo, sí podía cambiar un mundo.
el de ella, el mío, el de las que vienen después. Si alguna vez sentiste que tu historia no valía la pena ser contada, que tu verdad no merecía espacio, que tu dolor era invisible para los demás, quiero pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Escribe en los comentarios la frase «Mi historia también importa», porque así, palabra por palabra, vamos tejiendo una red de memorias que nadie podrá borrar. Porque merecemos ser escuchadas, sin miedo, sin vergüenza, con la frente en alto, como mujeres completas, como sobrevivientes, como dueñas de nuestra voz. Pasaron algunos meses desde la última audiencia. El eco del caso seguía resonando en los medios, en los pasillos del tribunal, en los corazones de tantas mujeres que, como yo, habían sido reducidas al silencio por un sistema que nunca estuvo hecho para nosotras. Pero lo más importante es que el miedo que me había acompañado como una sombra durante años, finalmente empezó a desvanecerse. No porque todo estuviera perfecto, no porque me sintiera completamente a salvo, sino porque entendí que la verdad, cuando se dice en voz alta, se convierte en escudo, que aunque a veces duela, aunque te exponga, aunque te arranque capas de piel y recuerdos, también te libera. Hoy ya no trabajo como limpiadora del tribunal, no porque me avergüence, jamás. Ese trabajo me enseñó la dignidad de las manos cansadas, el valor de cada centavo, la fuerza de una mujer que trabaja para que su hijo coma. Pero decidí que era hora de cerrar ese ciclo, de empezar otro. Con Mariana creamos un pequeño grupo de acompañamiento para mujeres víctimas de injusticias similares. Les enseñamos sus derechos, cómo identificar irregularidades, cómo defenderse sin perder la voz en el intento. Cada reunión es una semilla, cada historia compartida es un faro. Y cada mujer que llega creyéndose invisible, termina saliendo sabiendo que merece ser vista, escuchada, respetada. A veces me despierto de madrugada, recordando la primera vez que vi mi nombre en aquel expediente sucio. Me abrazo a mí misma y susurro, «Sobreviviste, Rosa. No pudieron contigo». Otras veces, cuando recibo un mensaje de alguna mujer que se siente inspirada por lo que viví, lloro en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Porque no hay nada más poderoso que convertir el dolor en motor, la herida en bandera, la historia en memoria colectiva. Gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar no solo mi voz, sino la de tantas otras que siguen esperando ser escuchadas. Si este testimonio te tocó, si te hizo pensar, si removió alguna parte de tu alma que habías olvidado, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete a este canal, porque aquí cada historia cuenta, cada palabra construye. Cada visualización es una forma de resistencia. Si llegaste hasta el final, quiero que comentes la frase, «Mi silencio ya no me define». Escribíla así, tal cual, para que otras personas que lean los comentarios sepan que no están solas, que aquí hay una comunidad dispuesta a abrazar sin juzgar. Y por favor, deja tu like. No es solo un gesto, es una forma de decir que esta historia importa, que vale la pena seguir contando relatos como este, que no estamos gritando al vacío. Y si querés seguir conociendo historias reales, de lucha, de superación, de mujeres y hombres que se enfrentaron al mundo con lo poco que tenían y aún así resistieron, hacé clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Te prometo que también va a tocar tu corazón. Gracias, de verdad, por escuchar, por quedarte, por ser parte de algo más grande. Nos vemos en el próximo video.